¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas logran construir riqueza desde cero, mientras otras, incluso teniendo acceso a la misma información, las mismas herramientas y oportunidades similares, permanecen exactamente en el mismo lugar durante años? No es una pregunta sencilla, y definitivamente no tiene una respuesta cómoda. Porque la verdad no es algo que normalmente quieras escuchar. La mayoría de las personas quiere creer que el éxito financiero es el resultado de una oportunidad especial, de conocer a las personas correctas, de tener suerte en el momento adecuado o de encontrar una especie de fórmula secreta que lo cambie todo de un día para otro. Pero esa idea es peligrosa. Porque te mantiene esperando. Esperando el momento perfecto, esperando la oportunidad correcta, esperando sentirte listo. Y mientras esperas, nada cambia. La realidad es mucho más directa, pero también más exigente. Construir riqueza desde cero no es un evento, no es una decisión única, no es un golpe de suerte. Es un proceso largo, silencioso y muchas veces invisible. Un proceso que no siempre se siente bien. Un proceso que requiere hacer cosas que la mayoría evita. Y aquí es donde empieza la diferencia real. La mayoría de las personas no fracasa porque no tenga potencial. Fracasa porque no está dispuesta a sostener el proceso el tiempo suficiente. Quieren resultados rápidos para confirmar que van en la dirección correcta. Quieren señales externas que les digan que vale la pena continuar. Pero el problema es que el proceso de construir riqueza no ofrece esas señales al principio. Es lento. Es incómodo. Es incierto. Y muchas veces parece que no está funcionando. Pero eso no significa que no esté funcionando. Significa que estás en la etapa donde la mayoría abandona. Y esta es la primera verdad que nadie te dice: el inicio siempre es la parte más difícil, no porque sea más complejo, sino porque no hay evidencia visible de progreso. Estás sembrando sin ver resultados. Estás invirtiendo tiempo, energía y esfuerzo sin recibir una recompensa inmediata. Y tu mente empieza a dudar. Empieza a preguntarse si vale la pena. Empieza a buscar razones para detenerse. Porque el cerebro humano no está diseñado para procesos largos sin recompensa inmediata. Está diseñado para eficiencia, para ahorro de energía, para evitar incertidumbre. Y construir riqueza es lo opuesto a eso. Requiere gastar energía sin garantía. Requiere tomar decisiones sin certeza. Requiere continuar incluso cuando no hay resultados visibles. Por eso la mayoría no lo logra. No porque no pueda, sino porque no tolera esa fase inicial. Pero aquí es donde todo cambia. Porque si logras superar esa etapa, entras en un terreno completamente diferente. Un terreno donde las cosas empiezan a acumularse. Donde las decisiones pasadas empiezan a tener impacto. Donde el esfuerzo empieza a multiplicarse. Pero ese punto solo llega si no abandonas. Otra verdad importante es que construir riqueza no se trata solo de dinero. Se trata de valor. El dinero es simplemente una representación de valor. Si no estás creando valor, no puedes esperar que el dinero fluya hacia ti de forma consistente. Pero aquí es donde muchas personas se confunden. Piensan que trabajar duro es crear valor. Y aunque el trabajo duro puede ser parte del proceso, no siempre significa que estás generando valor escalable. Puedes trabajar muchas horas en algo que no crece, que no se multiplica, que depende completamente de tu tiempo. Y eso te mantiene en el mismo lugar. La clave no es trabajar más. Es trabajar en algo que tenga potencial de crecer sin que tengas que estar presente todo el tiempo. Esto cambia completamente la forma en la que ves el trabajo. Dejas de pensar en tareas y empiezas a pensar en sistemas. Dejas de pensar en horas y empiezas a pensar en impacto. Dejas de pensar en esfuerzo y empiezas a pensar en resultados.
Pero este cambio no es inmediato. Requiere romper patrones mentales muy arraigados. Porque toda tu vida probablemente te enseñaron lo contrario. Te enseñaron que el esfuerzo es igual a recompensa. Que más trabajo significa más dinero. Que la estabilidad es el objetivo. Pero en el mundo actual, esa fórmula está incompleta. Porque no considera la escalabilidad. Y sin escalabilidad, siempre habrá un límite. Y ese límite está mucho más cerca de lo que crees. Otra razón por la que muchas personas no construyen riqueza desde cero es porque intentan evitar el riesgo completamente. Quieren seguridad total. Quieren garantías. Quieren saber que funcionará antes de empezar. Pero eso no existe. Cada camino tiene incertidumbre. Cada decisión implica riesgo. La diferencia es cómo lo gestionas. Las personas que avanzan no evitan el riesgo. Lo entienden. Lo calculan. Y actúan de todas formas. No esperan eliminar la incertidumbre. Aprenden a moverse dentro de ella. Y esto crea ventaja. Porque mientras otros dudan, ellos avanzan. Mientras otros esperan, ellos construyen. Y con el tiempo, esa diferencia se vuelve enorme. Pero hay algo aún más importante. La disciplina. No la disciplina momentánea. No la motivación inicial. La disciplina constante. La capacidad de hacer lo que sabes que debes hacer, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando estás cansado, incluso cuando no ves resultados. Porque la motivación desaparece. La disciplina permanece. Y es la disciplina la que sostiene el proceso. Pero incluso la disciplina no es suficiente sin dirección. Puedes ser disciplinado en la dirección equivocada. Puedes esforzarte en algo que no genera crecimiento. Y eso te mantiene atrapado. Por eso la claridad es fundamental. Saber hacia dónde vas. Saber qué estás construyendo. Saber por qué lo estás haciendo. Sin claridad, el esfuerzo se dispersa. Y cuando el esfuerzo se dispersa, los resultados no llegan. Y cuando los resultados no llegan, aparece la frustración. Y cuando aparece la frustración, muchas personas abandonan. Pero aquí está la diferencia. Las personas que logran construir riqueza no eliminan la frustración. Aprenden a continuar a pesar de ella. Entienden que es parte del proceso. Que no es una señal de que algo está mal, sino de que están haciendo algo que requiere tiempo. Y eso cambia todo. Porque cuando dejas de interpretar la incomodidad como algo negativo, puedes avanzar más rápido. Puedes tomar más decisiones. Puedes aprender más. Y el aprendizaje es acumulativo. Cada error, cada intento, cada ajuste, se suma. Y con el tiempo, esa suma crea algo que antes no existía. Pero esto requiere paciencia. Y la paciencia es una de las habilidades más raras hoy en día. Porque todo está diseñado para lo inmediato. Pero la riqueza no es inmediata. Es el resultado de consistencia a largo plazo. Y esto nos lleva a otra verdad que pocas personas aceptan. No necesitas hacer algo extraordinario. Necesitas hacer algo suficientemente bueno durante suficiente tiempo. La consistencia supera al talento. La repetición supera a la intensidad. Y la dirección supera al esfuerzo. Pero esto no es atractivo. No es emocionante. No es viral. Es simple. Y por eso la mayoría lo ignora. Pero es exactamente por eso que funciona. Porque pocos están dispuestos a hacerlo. Y ahí es donde se crea la diferencia.